A continuación vamos a ver cómo se pone la cremallera para la falda. Voy a utilizar una cremallera que se llama invisible, ¿vale? Que como veis aquí en el derecho de la cremallera no se ven los dientes. Se ve nada más que en la parte de atrás, por eso se llama invisible. Abro la cremallera y lo que voy a hacer es ponerla en la abertura que habíamos dejado en la parte posterior. Tengo ahora la falda del revés, ¿vale? Por dentro está el derecho de la tela y aquí veis la costura donde va a ir la cremallera que había marcado con hilos flojos. En el revés, veis, he marcado con el lápiz para tela de color azul y en el derecho la marca está con hilos flojos. Entonces lo que hago es que pongo la cremallera con el enganche, que es este enganche para tirar, lo pongo ahora boca abajo, ¿vale? Así. Este piquito de la cremallera que veis aquí, que nos indica el tope donde quedaría el final de la cremallera, lo tengo que poner aquí donde iría la línea de la costura. Por el derecho la verdad es que no se ve muy bien. Voy a coger la marca con un alfiler ahora, ¿vale? Este sería la parte donde quedaría la cremallera, no sé si lo podéis ver bien, ahí, y fijo con un alfiler. Los dientes de la cremallera ahora tienen que ir pegados a esa marca de costura que había hecho con hilos flojos. ¿Veis aquí los hilos flojos? Los dientes de la cremallera pegados y fijo con alfileres. Sigo hasta abajo. Ahí. Y ahí. Vale. Ya estaría a un lado de la cremallera fijo. Voy a hilvanar ahora. Hay gente que no hilvana y cose directamente a la máquina, pero bueno, para las que sois principiantes, pues es mejor hilvanar primero, porque así queda fija la cremallera a la tela. Así que hilvanamos. Una vez que hemos hilvanado la cremallera a la tela, como veis aquí, esto quedaría así. Tengo que abrir la tela, o sea, separar la tela bien, ¿vale? Para asegurarnos que no vamos a coser la otra parte. Y ahora vamos a coser la cremallera a la máquina. Para coser esta cremallera invisible hay que utilizar un prensatelas especial para cremalleras de este tipo. Mi máquina no venía con este prensatelas, entonces compré este en una tienda especializada por muy poco dinero. Es de plástico, es un poco malo la verdad, pero bueno, es cómodo para esto. Entonces, si veis, este prensatelas en la parte de abajo tiene dos ranuras, no sé si lo veis bien, donde se insertan los dientes estos de la cremallera, ahí, de manera que ahora cuando yo vaya cosiendo tengo que ir separando bien, abriendo bien esos dientes para que la puntada esté muy cerquita de los dientes de la cremallera, que es lo que busco con este tipo de prensatelas especial. Así que cosemos. ¿Veis? Este prensatelas lo que hace es separar bien los dientes y facilitar que la puntada esté muy próxima a los dientes
esta parte del final es la más delicada. Aquí tenéis que tener cuidado de que la tela en la parte de abajo esté bien estirada, para que no queden bultitos, por así decirlo, en el resultado final, una vez que esté puesta la cremallera. Tenéis que estirar bien la tela de abajo y estirar igual los dientes de la cremallera un poquito hacia adentro. Una vez que habéis cosido a la máquina uno de los lados de la cremallera, ¿vale? Como veis aquí ya he cosido yo a la máquina este lado, vais a hacer lo mismo con el otro. Primero fijo con alfileres y con un hilván, y antes de coser a la máquina tenéis que subir la cremallera y aseguraros, dándole la vuelta, poniendo la cremallera de la falda del derecho, aseguraos que está bien puesta, ¿vale? Aquí, que es donde estaría el final de la falda, no debe quedar ninguna bolsa, ningún pliegue, ninguna tela fruncida, así que eso lo comprobáis antes de coser para estar segura de que la cremallera está bien colocada. Otra vez volvéis, abro, y ahora cosería este lado de la cremallera a la máquina utilizando el prensatelas especial, como os he explicado antes. Ahora, una vez que ya hemos colocado la cremallera, vamos a hacer la cintura de la falda. Sería lo siguiente que vamos a hacer. Para ello vamos a dibujar un patrón, que es este dibujado. Es una cinta de papel que de ancho, esta distancia de aquí, tiene 6 centímetros. De largo, esta distancia de aquí, son la mitad de nuestra cintura. Lo que nos mida el contorno de la cintura lo dividimos entre 2. Y a esa cantidad le sumamos 3 centímetros. ¿Vale? Pues ese sería el largo de esta tira. Dobláis la tela que tenéis para hacer la cintura encarando los derechos, ¿vale? Como veis aquí, los derechos están en contacto, y en el lomo, en el pliegue, coloco mi papel. Dibujo, trazo las líneas del patrón a ambos lados, y además he dibujado aquí 1 centímetro aproximadamente de margen de costura. Ahora, igual que hacía con el patrón de la falda, retiro el patrón, y ahora voy a pasar hilos flojos por estas costuras, estas líneas de costura. Voy a pasar hilos flojos para que se queden marcadas también en este lado y en el derecho de la tela. Una vez pasados los hilos flojos, extiendo la tela que he cortado para la cintura y tomo la misma medida de entretela. ¿Veis? He pinchado mi entretela con alfileres encima de la tela que voy a utilizar para hacer la cintura. ¿Veis aquí? Y he tomado un trozo de entretela igual, del mismo tamaño, de la cintura más los márgenes de costura que había utilizado. Ahora la entretela, sabéis que tiene una parte más rugosa y otra más lisa, pues la rugosa la pongo en contacto con el revés de mi tela de cintura, y ahora lo que tengo que hacer es planchar para que se quede fijada la entretela a la tela. Bueno, aquí como veis ya he fijado con la plancha la entretela a la tela. Vale, ahora lo que voy a hacer para ayudarme a coser la cintura, veis que aquí están las marcas con hilos flojos que había hecho, pues voy a cerrar hacia adentro donde está la marca y fijo con alfileres. Hago todo esto a toda la longitud de la cintura, ¿vale? Por la marca de hilos flojos, que es por donde va a ir cosida la cintura a la falda. Hago un lado y después, cuando termine, procedo a hacer lo mismo por el otro lado. He ido con alfileres toda la longitud de la cintura, ¿veis? Y ahora lo que hago es doblar. Doblo.
podéis pinchar si queréis con alfileres, bueno, igual no es necesario. Hago todo este proceso, toda la longitud de la cintura y después plancho con la plancha en su máxima potencia para que quede bien cerrada la cintura, ¿vale? Entonces primero podéis planchar si queréis con la cintura abierta para que queden estos dos lados bien planchaditos y después cerrada igual plancho todo a lo largo de la cintura. Aquí podéis ver ya cómo queda la cintura planchada, ¿vale? Como veis la he planchado muy bien cerrada y una vez que la abro, pues ahora las marcas de costura no están, o sea, están marcadas con los hilos flojos, pero también con esta doblez que he hecho con la plancha. Ahora voy a fijar primero con alfileres la cintura a la falda. Vale, voy a bajar un poco la cremallera. Aquí podéis ver cómo me quedó. ¿Ves? Hay que fijarse bien que en la zona final pues no quede ninguna bolsa, ninguna arruga. Voy a bajar un poco y ahora voy a ir fijando. Aquí estaba la marca de la cintura que también quedaba marcada con hilos flojos. Entonces ahora abro, a ver, se vea un poco mejor, abro mi cintura y ahora esta línea de costura que está hecha con la doblez tiene que quedar justo en la línea de la cintura que había dejado marcada, ¿vale? Entonces ahora sí voy a abrir y con alfileres voy a ir fijando la cintura a todo el contorno de la falda. Conviene estirar bien la cintura porque si queda muy suelta pues luego corremos el riesgo de que nos quede desbocado, ¿vale? Esto sería que queda un poco más abierto, entonces hay que ir estirando bien la cintura. Cuando la fijemos con alfileres tenéis que ir estirando bien. Vale, estiro bien y ahora voy marcando con el alfiler, voy fijando la cinturilla a la marca de costura de la falda, ¿veis? Como va quedando, pues voy a hacer todo esto alrededor, todo el contorno de la falda. Una vez que habéis fijado con alfileres toda la cintura alrededor de la falda, vais a hilvanar esta costura y después coseréis a la máquina. ¿Cómo vamos a coser a la máquina? Pues aquí, que es donde está cosida la cremallera, la doblo, ¿vale? Quedaría así y esta la estiro. Y entonces ahora voy a empezar a coser desde los dientes de la cremallera hacia esta zona exterior, ¿vale? Colocaría así en la máquina y voy cosiendo desde los dientes hacia abajo todo el contorno hasta llegar al otro lado, que tengo que colocar la tela igual, doblada, y llegaría exactamente igual hasta los dientes de la cremallera. Bueno, una vez que he cosido, como veis aquí, la cintura, la cinturilla a la falda, ahora lo que tengo que hacer es volver la cintura hacia adentro y coser por este lado, ¿vale? Pero antes de eso tengo que rematar los extremos. Entonces uno de los extremos, vamos a ver, tengo que coser de esta forma, así, a ver si veis cómo estoy colocando. Estoy encarando los derechos, fijo con un alfiler y entonces ahora voy a coser esta distancia de aquí, ¿vale? Entonces justo un poquito
donde termina la cremallera, un poquito hacia afuera, aquí cosería perpendicularmente, ¿vale? Toda esta línea así, uniendo los dos lados, ¿vale? Pero esta vez sin unirlo a la tela de abajo, ¿eh? Entonces, para que no haya problema, lo que tenéis que hacer es llevar hacia adentro esta tela de la cremallera, encaro los derechos en este extremo, aquí, y coso por aquí, ¿vale? Quedaría cosido así. En el otro extremo voy a hacer parecido, vuelvo encarando los derechos ahora. Aquí me ha sobrado bastante tela, como podéis ver aquí. Entonces ahora, en lugar de coserlo justo donde termina la cremallera, me voy a venir un poco más adentro, dejando como unos 4 centímetros, ¿vale? Entonces ahora cosería tanto esta línea de abajo, la línea de costura que había marcado inicialmente con hilos flojos, y la que está marcada también con el doblez que he hecho con la plancha, y también perpendicularmente, quedaría un cuadrado, y corto esta parte de tela que me sobra. Aquí podéis ver este lado que ya está cosido, no sé si veis aquí la marca de la costura, justo al ras de donde termina la cremallera, como os dije. Ahora ya le puedo dar fácilmente la vuelta, meto esta parte por dentro, tenéis que sacar bien este piquito, y ahora ya por fuera estaría listo, y por dentro, veis, también ha quedado la costura hacia adentro, y aquí queda el rabo de la cremallera que quedaría ahí escondido, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis cómo quedaría al final? El otro lado, que habíamos dejado un poco más largo, ¿veis? He cosido perpendicularmente y hacia abajo, y también he recortado los márgenes de costura. Ahora igual voy a volver hacia adentro, sacáis bien los picos. Esto una vez planchado pues también queda mejor, ¿vale? Ahora se va a quedar un poco feo porque hay mucha tela. Esto es. Ahora recogéis este rabito de la cremallera que ha sobrado por dentro, y ya estaría nuestra cintura por fuera y por dentro colocada, ¿vale? Ahora, como veis, si yo subo la cremallera, va a quedar este más largo que el otro, ¿veis? Pues el que es más largo iría adentro y el otro fuera, y aquí podríamos poner un botón o un automático, un corchete, lo que queráis. Si es vuestra primera falda, pues mejor un corchete o un automático, ¿vale? En este caso no le voy a poner botón, que es un poco más difícil hacer el ojal quedaría así. Entonces ahora lo que tenemos que hacer ya por último, para terminar de colocar la cintura, es coser el lado interior de la cinturilla, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podríais dar un pespunte con la máquina todo este extremo, pero en este caso lo voy a hacer a mano, ¿vale? Os enseño cómo. Aquí ya podéis ver cómo he terminado de coser la cinturilla, y por último lo que he hecho ha sido poner un corchete. No sé si veis aquí esta pieza del corchete, tenéis que coser estos dos agujeros que veis abajo, y en el otro lado, en lugar de poner la pieza que le corresponde al corchete, he hecho una presilla, como veis aquí. Esta ya está hecha, pero os voy a enseñar a hacerla en otra tela que me parecía mejor, para que lo podáis ver bien, una tela lisa sin tanto estampado.
Bueno, para hacer la presilla de la falda voy a coser con el hilo doble, ¿vale? Voy a utilizar esta tela blanca para que lo veáis mejor. Aquí he enhebrado mi aguja, he hecho un nudo cogiendo los dos hilos, ¿vale? De forma que tengo el hilo doble, y lo que voy a hacer es dar primeramente una puntada como de medio centímetro aproximadamente con este hilo doble. Voy a dar varias puntadas, como 3 o 4 puntadas, tirando bien de los dos hilos para que quede bien cosido. Dais como 3 o 4 puntadas. Después se trata de coger, esto tiene que estar suelto, no hace falta apretar mucho. Metéis la aguja por debajo de todo el conjunto de hilos, ¿vale? Voy a sujetar con el dedo y ahora voy a meter otra vez la aguja entre los dos hilos. No sé si veis aquí, se ha enredado un poco entre los dos, ¿vale? De manera que voy a hacer un nudo tenéis bien de los dos, ¿vale? Así he hecho un nudo que he colocado, no sé si se ve, en uno de los extremos de las puntadas que había dado primeramente. Voy a volver a hacer lo mismo, meto la aguja debajo de todo el conjunto de hilos, es que se riza mucho este hilo, pero... y luego debajo de los dos, como si fuese a rematar una costura. ¿Vale? Y ahí daría otro nudo, con la ayuda del dedo voy a llevar justo al lado del otro. ¿Vale? Tiráis bien de los dos hilos y haría otra vez lo mismo. Meto la aguja debajo de todo el conjunto de hilos. ¿Ves? Aquí se ve bien, y después debajo, para dar un nudo, que me ayudo con el dedo para colocar al lado del anterior. Y así voy a ir recorriendo toda esta distancia de hilo, haciendo un nudo al lado del otro hasta llegar al final. ¿Vale? La idea es que quede como en este que hice antes. ¿Veis? Queda ya una presilla más gruesa formada por varios hilos, y aquí es donde enganchamos ahora el corchete. Esto no es difícil, pero sí que es verdad que como el hilo se enreda un poco, pues a veces no queda muy bonita, por lo que yo os recomiendo que lo practiquéis primero antes de ponerlo en la falda. Por último voy a coser el bajo de la falda. Bueno, en esta falda en verdad yo ya lo tengo cosido, pero os voy a mostrar cómo he hecho. Tenía la línea de hilos flojos que venía por aquí, entonces he doblado hacia adentro la tela y he fijado con alfileres. Ahora lo que hago es que levanto este bajo como, como medio centímetro aproximadamente, así. Ahí veis las puntadas de mi bajo, y lo que hago es dar una puntada en la tela de arriba, pequeña, luego otra muy pequeña cogiendo nada más que un hilo o dos hilos de la tela que está abajo. Esta tiene que ser muy pequeña para que no se vea después por el derecho de la falda.
continuación doy una puntada larga en la tela de arriba, ¿veis? Aquí está el hilo, pues aquí me vendría y ahí doy una puntada pequeña. ¿Veis que sobra todo este hilo? Ahí. No hay que apretar demasiado para que no quede fruncido. Y en la tela de abajo doy una puntada pequeña cogiendo 1 o 2 hilos de la tela. Y después doy otra puntada larga arriba cogiendo, ¿sabes? Poquito hilo. Ahí. Y otra abajo. Y así sería como tengo que coser todo el bajo. Si queréis, de vez en cuando, cada 3 o 4 puntadas podéis rematar y luego continuáis cosiendo. De esta manera, si se rompe el hilo al haber algún nudo intercalado, pues no se deshace y no se despegará todo el bajo, sino que a lo mejor solo una parte y lo podemos coser después tranquilamente. Y bueno, pues después de cosido el bajo, lo que hago, en este caso yo ya lo he hecho, es planchar muy bien el bajo, planchar otra vez todas las costuras, planchar la cintura. Y bueno, pues ya tendríamos, lo he hecho por aquí, ya tendríamos la falda confeccionada.